Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33, 12. Buenas noches. Los saludo hoy, 19 de julio, mes donde declaramos Colombia, tierra de bendición. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. En esta ocasión el tema es la unción y los anticristos. Con agrado y te dé paz. Y nuestro tema, la unción y los anticristos. Ese es nuestro tema para esta noche, la unción y los anticristos. Hemos tenido los miércoles anteriores temas acerca de la unción. Vimos el primer miércoles la unción y la verdad, y hace 8 días vimos la unción y la comunión. Hoy vamos a ver la unción y los anticristos. En primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, versos 18 al 23, encontramos: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Esos versos los hemos leído ya varias veces desde el mes pasado, estos versos del capítulo 2. Y vamos a enfocarnos en el asunto del anticristo, o mejor, de los anticristos. El verso 18 nos muestra un origen. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Allí habla de manera singular de un personaje, de el anticristo. Es ese anticristo o esa bestia mencionada en Apocalipsis. También la menciona el profeta Daniel. El apóstol Pablo nos habla también del asunto. Y Juan acá hace una mención al anticristo, pero en Apocalipsis él desarrolla, particularmente desde el capítulo 13 de Apocalipsis en adelante, habla de este anticristo. De hecho, nosotros llegamos allí, hasta lo que hemos avanzado en la serie de la salvación. Llegamos al capítulo 13, allá entrando al capítulo 13 hicimos una pausa y nos fuimos a mirar lo que dice el profeta Daniel. Hemos estado estudiando generalidades del libro del profeta Daniel. Hemos visto 6 victorias muy importantes que muestra este libro, y tenemos pendiente retomar la serie de la salvación precisamente para desembocar en ese tema acerca del anticristo. Pero aquí en el verso 18 también es mencionado anticristos en plural. Dice: así ahora han surgido muchos anticristos. Dice entonces, en cuanto al anticristo, dice: oísteis que el anticristo viene. Eso todavía no es a futuro todavía. Y
Cuando Juan escribe es a futuro, y ahorita que nosotros lo estamos leyendo, en ese momento todavía es a futuro. Tenemos la certeza, a pesar de que no somos omnipresentes, omniscientes tampoco, pero tenemos la certeza por las Escrituras. Hay unas cosas que van a suceder que nos profetiza Daniel, precisamente. El libro de Daniel nos muestra, particularmente el capítulo 9, que es muy diciente al respecto. Entonces nosotros podemos comparar lo que dicen las Escrituras con lo que estamos viviendo, con las noticias, con lo que sucede, y nos damos cuenta que todavía no, pero que hay muchas cosas que se están dando para que en cualquier momento aparezca ese anticristo que aquí dice Juan que viene. Todavía por lo pronto es a futuro. Dice el mismo 10, verso 18, así ahora. Ese ya no es a futuro, sino que es a presente, ahora. En el momento del apóstol Juan escribir esto, era ya presente. Por supuesto que en este momento también, para nosotros lo es. Ahora han surgido muchos anticristos. Desde el primer siglo, después de Cristo, que el apóstol Juan escribe esta carta, han surgido muchos anticristos. De ahí en adelante, sí que es cierto que podemos decir que han surgido muchos anticristos. Dice, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces nos muestra una procedencia de esos anticristos. El punto de referencia de los anticristos es el anticristo. De tal manera que ese anticristo que vendrá o que viene es como el resumen, como la síntesis, como la condensación de todos los anticristos. Es la manifestación plena de ese espíritu anticristo. Sin embargo, desde la época del apóstol Juan ya han surgido muchos anticristos. Hoy en día hay muchos anticristos que han salido por el mundo. Dice el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Allí también nos muestra algo del origen. Dice que salieron de nosotros. Así que mire quién no vino hoy. Uy, cuando vea esa prédica en YouTube, no le van a dar ganas de faltar a ninguna reunión. Muestra una procedencia ese verso 19, dice que salieron de nosotros. El apóstol Juan declara que esos anticristos han tenido cierta relación con la iglesia del Señor, pero no permanecieron allí, estuvieron de paso. Realmente no hay una conversión en ellos, pero sí una necesidad de infiltrarse en la iglesia del Señor. La tarea de Satanás es esa, la tarea de Satanás siempre ha sido desde el principio, lo vimos reciente, el engaño. Entonces para Satanás es muy útil que los anticristos se mezclen, se infiltren en la iglesia del Señor. Una prueba de que usted no es anticristo, ha permanecido. O sea, puede tener todas las debilidades que sea, pero ha permanecido. Como nos compartió Sara en la prédica en el día del homenaje a los padres, muchas dificultades, pero esa permanencia muestra que hay una redención, que hay una regeneración. Esas personas no son regeneradas, pero sí tuvieron relación con la iglesia, incluso al punto de tener influencia para enseñar la palabra. De hecho, esa es la misión de los anticristos al infiltrarse en las iglesias, poder tener púlpito, poder tener discipulados, poder tener grupos sobre los cuales influir para enseñar una doctrina que no es correcta. Así que verso 18 nos muestra una procedencia, viene de ese espíritu anticristo. El verso 19 nos muestra otra referencia y es la relación con la iglesia del Señor. Verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Me encanta como ese verso 20 inicia con esa palabra pero. Es otra cosa, los anticristos son una cosa, pero los hijos de Dios es algo completamente distinto. ¿Qué es lo que no tienen los anticristos? No tienen la unción.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Los anticristos no tienen la unción del Santo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos la unción del Santo. Y por lo tanto, como dice ese verso 20, conocemos todas las cosas. Es necesario la comunión con la unción para no dejarnos arrastrar por las enseñanzas de anticristos. Si no tenemos comunión, aunque tengamos la unción, podemos ser arrastrados en herejías. Hermanos, ¿usted se ha sorprendido de la cantidad de cosas que nosotros hemos visto en la palabra? Yo estoy sorprendido y no para, es un chorro que no para. Seguimos mirando cosas y cosas y cosas que por mucho tiempo estuvieron ocultas y que por mucho tiempo se enseñaron como no son. Perdón, se enseñaron no, se siguen enseñando. Y pienso que no a propósito acá, no adrede si se enseña, si enseñamos algo equivocado acá, no es como un patrón de conducta, sino por un error, por una equivocación, una falencia nuestra, una debilidad nuestra, una falta de conocimiento. Pero hay muchas personas que se han infiltrado en la iglesia del Señor y siguen enseñando cosas que no son. Hoy vamos a ver que Juan habla abiertamente de esas personas como anticristos. No es un asunto pequeño insistir en enseñar algo que no está escrito. No es algo pequeño. Uno piensa, no, es que la persona lo interpreta así. ¿Le interpreta así? Es que no sabe leer, no sabe el idioma, no sabe leer lo que dice la Biblia. Porque hay unas cosas que se prestan para interpretaciones distintas, pero hay unas cosas que se leen, solamente es leerlas. Y si un maestro lee una cosa y dice otra distinta, eso es un espíritu anticristo. Nosotros en nuestra necesidad de obedecer al Señor en el sentido de amar a los hermanos, amar a todas las personas, pero particularmente a los hermanos, tenemos una paciencia, una misericordia, una consideración y un amor especial por las personas que enseñan mal la palabra. Y tenemos que seguir teniendo esa consideración. Pero el apóstol Juan nos da una advertencia que quiero que hoy la tengamos muy presente. Así que en contraposición a los anticristos está la iglesia que tenemos la unción del Santo. Verso 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces el verso 22 nos da una especie de definición de qué es un anticristo. ¿Qué es un anticristo? Verso 22. El que niega que Jesús es el Cristo. Esa es la esencia de un anticristo, es el que niega que Jesús es el Cristo. Ese anticristo que viene, ese que es mencionado en Apocalipsis, esa bestia que viene, que hará mucho daño a la humanidad durante la gran tribulación, ese niega que Jesús es el Cristo. De allí proceden los anticristos que no vendrán, sino que ya han surgido desde el tiempo de Juan, del apóstol Juan han surgido. Esos niegan que Jesús es el Cristo. Para nosotros, para Getsemaní particularmente en este año, cada vez que escuchemos la palabra Cristo ya tiene que ser distinto a lo que tradicionalmente teníamos, porque hemos leído muchas veces estos versículos de Juan. Cuando hablamos de Cristo ya sabemos que no solamente es el Hijo. Amén. Nosotros ya sabemos que no fue solamente el Hijo que se encarnó. Nosotros hemos leído el Evangelio de Juan, lo hemos estudiado en detalle casi hasta el capítulo 12, casi en detalle, y a esa altura ya nos hemos dado cuenta que el que se encarnó fue Dios, desde el capítulo 1. Dios fue el que se encarnó, no solamente el Hijo, o no solamente el Padre, o no solamente el Espíritu Santo, sino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo se revistieron de carne, es literalmente Dios con nosotros. Ese es Cristo. Pero también hemos aprendido
que no solamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Usted sí tiene eso presente? Y estos puntos suspensivos me van a encantar mucho, sobre todo cuando esté esa prédica en el canal de YouTube y algún hermano en la fe desprevenidamente lo está escuchando y dice, ¿qué va a decir este? Que Cristo no solamente es Padre, Hijo, ya está tratando de asimilar que Cristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora le estoy diciendo que no solamente es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que hay algo más. Y peor, estoy diciendo que ustedes deben recordarlo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Recuerdan qué significa Cristo? Enviado, el ungido. Ungido, siempre que hay unción, hay un propósito. El asunto del carácter del Señor en nosotros, tiene dos aspectos. Uno es darnos vida, pero la otra es ungirnos. Nos da vida para vivir, pero Él nos unge para operar, nos unge para obrar. ¿Recuerdan cuando el Señor dice en Lucas, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para? ¿Cierto? Está trayendo a la realidad delante de los judíos el cumplimiento de las palabras del profeta Isaías. Me ungió para. Espectacular. Nosotros hemos sido ungidos para. La unción o el Cristo, que es el ungido, tiene que ver con la función. ¿Recuerdan cuál fue la función de Cristo? ¿Para qué fue enviado Cristo? Eso lo tenemos que tener tan presente, porque todo lo que sea sobre Cristo, nosotros lo tenemos que creer, lo tenemos que confesar, y en esa misma medida lo vamos a disfrutar. Hay una advertencia aquí en el capítulo 2, es que si nosotros retenemos lo que hemos oído desde el principio, entonces vamos a permanecer. Por eso es tan importante saber bien de qué estamos hablando, para creerlo, retenerlo, y eso nos va a ayudar a permanecer en él. Nosotros debemos cumplir ese deseo del Señor, permanecer en él. ¿Qué es lo que quiere el anticristo? Él niega a Cristo y no quiere que nosotros permanezcamos en él. Hay una cosa que el diablo no pudo evitar en ese momento con nosotros, y es que ya tuviéramos la unción. Ya ahí perdió el año, como se dice. Ya tenemos la unción. Pero el diablo no va a escatimar esfuerzos, él no va a descansar día tras día para procurar, para estorbarnos, para que nosotros no tengamos comunión con la unción. Porque si tenemos comunión con la unción, entonces vamos a permanecer. El diablo nos puede ganar en ese sentido algunas batallas. Un día perdimos esa batalla, o una hora determinada perdimos esa batalla, perdimos la comunión y tenemos que rápidamente regresar a la comunión. El anticristo entonces, él es el que niega que Jesús es el Cristo. Pero insisto, cada vez que nosotros decimos Cristo de aquí en adelante, no estamos diciendo solamente el que envió a morir en la cruz, mucho más que eso. Mucho más que eso. Y lo que hace el anticristo es negar todo lo que sea Cristo. Lo niega. Hay muchas formas para negarlo. Una manera es abiertamente diciendo Jesús no es el Cristo. Otra cosa es reemplazando a Cristo por otras cosas. Entonces nos ofrece otras cosas que nosotros aceptamos, y como pensamos que ya tenemos esas cosas, entonces no buscamos lo que realmente es Cristo. Esa es la obra del anticristo. Niega que Jesús es el Cristo. El anticristo lucha para que nosotros no tengamos comunión con Cristo, para que no tengamos comunión con la unción, para que no permanezcamos en él. El verso 22 dice algo muy importante en la segunda parte. Este es anticristo el que niega al Padre y al Hijo. Negar a Cristo, o negar que Jesús es el Cristo, es negar al Padre y al Hijo. Eso lo hemos visto ya antes acá. Y el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
Juan insiste una y otra vez porque él está poniendo correctivos a herejías que se habían infiltrado en la iglesia desde su época. Miremos por favor el verso 27 aquí mismo en este capítulo. Capítulo 2 de Primera de Juan, el verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Tal como los dos temas anteriores de los miércoles, la unción y la verdad, la unción y la comunión. Mientras que la unción propende por la verdad y por la comunión, lo que hace el anticristo es atacarla, niega la verdad y evita que tengamos comunión. Esa es la obra del anticristo. Miremos ahora por favor en Primera de Juan capítulo 4, verso 1 al 3. Primera de Juan capítulo 4 versos 1 al 3 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está como recapitulando lo que ha dicho en el capítulo 2. Habla de los anticristos y vuelve a mencionar ese origen, esa relación que tiene con el anticristo que viene. Anticristo, el que va en contra de Cristo, el que niega a Cristo, el que niega que Jesús es el Cristo. Negar que Jesús es el Cristo tiene muchas implicaciones. Aquí menciona una de ellas, que es como la primera de las 4 principales negaciones, y es que Jesucristo ha venido en carne. El apóstol insiste en decir esto, lo dice en varias ocasiones en Primera de Juan, porque es una de las cosas que él está atacando, él está corrigiendo. Muchas personas de la época decían, estaban enseñando en las iglesias, predicando en las iglesias, que Jesús no era hijo de Dios, que Jesús no había venido en carne, que no tenía divinidad y no tenía humanidad. Entonces el apóstol Juan, no solamente en Primera de Juan, sino que usted recuerda, en primer capítulo de Juan, él enseña que en el principio era el verbo, el Señor desde el principio, habla de la eternidad, pero luego dice, y el verbo era con Dios. Entonces muestra que el verbo, el Hijo, está siempre con Dios. Pero luego en el mismo verso dice, y el verbo era Dios. En ese mismo capítulo es que nos enseña, más adelante en el verso 14, que ese verbo, es decir, Dios, se hizo carne. Eso lo insiste Juan una y otra vez. Y aquí vuelve a decir, ¿quién es el anticristo? El que ha dicho ya que el que niega que Jesús es el Cristo. Acá dice el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Aquí vemos en cuanto a la confesión 2 cosas acerca del anticristo. Por un lado, el anticristo niega que Jesús es el Cristo, dice que no es. Pero por otro lado, de manera pasiva, el anticristo no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Entonces, por un lado niega, pero por otro lado no confiesa, se queda callado. Hermanos, nosotros que estamos en el lado del pero, en contraposición con los anticristos, debemos hacer todo lo contrario. Es decir, ¿qué hace el anticristo? El anticristo niega que Jesús es el Cristo. Nosotros debemos confesar que Jesús es el Cristo. ¿Lo podemos confesar en ese momento? Digamos, Jesús es el Cristo. Hagámoslo nuevamente. Jesús es el Cristo. Esa es una de las cosas que nosotros debemos hacer.
Ellos continuamente están diciendo lo contrario, lo están negando. Nosotros continuamente lo debemos estar confesando. Otra cosa es que dice el 1 de Juan 4 que el anticristo no confiesa que el Señor ha venido en carne. Nosotros debemos hacer esa confesión, nosotros debemos confesar que el Señor ha venido en carne. Dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, el verso 3, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Nosotros podemos y debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. ¿Lo podemos hacer en ese momento? Levante una mano y confiesa conmigo: Jesucristo vino en carne. Digamos así: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesucristo ha venido en carne. Bien, esa es una confesión que un anticristo no hace. No hace. Él trata de ocultarse, de que no se note, pero no confiesa eso. Esto es muy útil en ciertos momentos. Exigir que una persona haga esa confesión es muy útil. No necesariamente porque la persona sea anticristo, sino porque la persona está bajo una opresión de pronto, y el hecho de confesar que Jesucristo ha venido en carne está confrontando esa entidad que está oprimiendo a la persona y ayuda para su libertad. Esto lo hemos aprendido y lo hemos visto una y otra vez. Debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. Acompáñenme por favor a Segunda de Juan, el versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7 al 11. Dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El apóstol Juan en sus cartas y también en el Evangelio nos enseña a amarnos entre nosotros, particularmente amarnos los de la iglesia, amarnos. Eso es un testimonio importante. Eso es un testimonio, ese es un síntoma, es un buen examen, es una buena declaración, es un buen ejercicio, es un resultado, amarnos entre nosotros. Entonces, ¿qué sucedía en la época del apóstol Juan? Que había muchas personas infiltradas en la iglesia enseñando cosas que no son, es decir, anticristos. Esas personas enseñaban que Jesús no había venido en carne, o por lo menos no hacían esa confesión. Como el apóstol enseña que nos debemos amar, entonces muchas personas se sentían como con la presión de: esa persona no enseña lo mismo, pero tengo que amarla, tengo que recibirla en mi casa, tengo que hospedarla, tengo que ayudarle. Pero el apóstol Juan dice: una cosa es amar a los hermanos y otra cosa es hospedar a anticristos, darles bienvenida, ayudarles, colaborarles, unirnos a ellos para algo. Es más, no solamente debemos amar a los hermanos, debemos amar a todas las personas, inclusive a los anticristos. ¿A los anticristos los debemos amar? ¿Con seguridad debemos amar a los anticristos? ¿O no? Sí los debemos amar. Y una cosa es amarlos y otra cosa es: véngase a la casa, venga, yo lo invito a almorzar, venga, pase la noche en la casa,
¿Va a predicar? ¿A dónde? Venga, quédese, ahórrese lo del pasaje. No tiene dónde quedarse, quédese acá. Si es anticristo, no debemos hacer eso. Porque si lo hacemos, estamos participando, nos estamos uniendo a los anticristos. Una cosa es amar y otra cosa es colaborar con los anticristos. Esta situación sí que se tuvo que analizar, pensar, orar sobre eso, debatir en el año 2016, creo que fue, con el asunto de los acuerdos de paz entre, ahí voy a decirlo así, me gusta, el grupo terrorista FARC y el presidente Juan Manuel Santos. Ellos hicieron un acuerdo y muchos en el pueblo de Dios, yo desde esa época no volví a entrar al Facebook por eso, muchos en el pueblo de Dios decían, ¿cómo así que usted está, cómo así, hermana, que usted está en contra del acuerdo de paz? Si el Señor dice que a paz nos ha llamado, usaban ese versículo de 1 Corintios 7, a paz nos llamó el Señor. ¿Cómo así que? Pero si dice que perdonándonos, que nos debemos perdonar. Entonces muchos sacaban esos argumentos, usaron muchos textos fuera del contexto, que se pararon en esos textos y fueron a votar de acuerdo a lo que ellos entendían. Entonces, una cosa es amar a las personas y otra cosa es hacer un convenio, es darle un apoyo, una bienvenida a un anticristo. Nosotros tenemos la palabra para que en un momento dado que no sepamos qué hacer, oramos, miramos la palabra y la palabra es luz, es lumbrera, nuestro camino nos alumbra y nos dice cómo tenemos que votar, incluso nos dice si debemos votar o no. Pero esos argumentos es lo que precisamente el apóstol Juan quiere destruir acá, que no se vaya a interpretar mal el asunto del amar. Hay que amar a todos, pero no hay que darle la bienvenida a todos. Hoy en día hay muchos anticristos, han salido por el mundo muchos anticristos y la iglesia le dice bienvenidos y los apoya y los promueve e invita a otras personas a apoyarlos. Eso es un grave error. ¿Cómo darnos cuenta si la persona es anticristo o no? Pues miremos, ¿qué dice acerca de Cristo? ¿Dice que Jesús es el Cristo? ¿Niega a Cristo? ¿Esa persona confiesa o no confiesa que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué dice acerca de Cristo? Para terminar, quiero recordarles dos escrituras que hemos visto desde el año 2020. Son unas escrituras que Sebastián ha tenido que estar estudiando mucho esta semana. Efesios capítulo 4, verso 10 y Hebreos 4, 14, pero vamos a leer solamente Hebreos 4, 14. El Efesios 4, 10 es muy similar. Me gusta más Hebreos 4, 14, que lo dice de una manera más amplia. Dice Hebreos 4, 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Ese sacerdote, ese gran sumo sacerdote llamado Jesús, el Hijo de Dios, ¿qué es lo que hizo? Traspasó los cielos. Básicamente, lo que niega un anticristo es eso. ¿Qué quiere decir que traspasó los cielos? Recordemos, ¿dónde estaba inicialmente? En el cielo, en el tercer cielo, ¿cierto? ¿Cómo hizo para traspasar? Él descendió. ¿Y para qué descendió? Paso número 1, ¿para qué? Para encarnarse. Dios se viste de humanidad. Dios se hace hombre. Dios con nosotros. Se encarnó. Ese es el primer paso. Siguiente paso. Muere en la cruz del Calvario. Muere en la cruz del Calvario para terminar
todos los problemas que nosotros teníamos, por los cuales no podíamos estar en el Padre. Por eso es que en Juan 14 dice, voy a preparar lugar, y cuando venga los voy a traer a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. Nosotros no podíamos estar por un asunto de pecado, de enfermedad, de muerte, de viejo hombre, de naturaleza pecaminosa, de ley. El Señor en la cruz del Calvario puso fin a todo eso, y no solamente a eso, le puso fin a la vieja creación para dar origen a una nueva creación que es la iglesia. Todo eso en la muerte, segundo paso. Esos dos pasos son pasos claves de el ungido, del enviado. Él fue enviado para que se encarnara y para que muriera, pero no quedó allí. Paso número 3. Él resucita de entre los muertos. Y en resurrección, como lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45, viene a ser espíritu vivificante. Y como lo hemos visto en Juan capítulo 20, cuando resucita, el mismo día que resucita, se imparte a la iglesia como espíritu vivificante. Eso también es parte del anticristo, de Cristo. Eso también es parte de Cristo, eso también es parte del ungido. El Señor es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, es el enviado, no solamente a morir, sino a encarnarse primero, a morir, a resucitar. Y no solamente a resucitar, sino que luego asciende. ¿Recuerdan? Él asciende. Era muy importante la ascensión del Señor. Y insisto que esas prédicas las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, en las prédicas de octubre del 2020. Ahí están esos 4 pasos que el Señor dio. El Señor asciende, y recuerdan, eso está en Hechos capítulo 1, y recuerdan lo que pasa en Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo desciende para cumplir la promesa que el Señor había hecho por boca de su profeta Joel, ¿cierto? En los postreros tiempos viene el Espíritu Santo, y el Señor allí actúa como una unción. En Juan capítulo 20 es impartido como vida, pero en Hechos capítulo 2 viene sobre nosotros, sobre la iglesia, para ungir. De eso vamos a hablar, si el Señor permite, el próximo miércoles. Entonces son 4 pasos principales: encarnación, muerte, resurrección y ascensión. Todo esto implica el Cristo, el enviado, no solamente la muerte. ¿A qué vino Cristo? A morir por nosotros. Eso es verdad, pero es la 4ª parte. Si una persona dice nomás esa parte, pero niega la resurrección, niega todo lo que implica la resurrección, niega la ascensión, entonces está operando como un espíritu anticristo, está negando lo que es Cristo. Creer y confesar que Jesús es el Cristo es confesar todo lo que hizo: encarnarse, morir, resucitar y ascender, todo. Y si alguien niega eso, es porque está bajo influencia de un espíritu anticristo. Y quiero decirles, hermanos, no quiero ser fatalista con eso, pero pienso yo que después de tantos años que se sigue predicando casi que la 1/4 o la mitad de las cosas, eso no es gratis. Yo pienso que es por el espíritu anticristo trayendo opresión a la iglesia del Señor. Pienso que en este momento, a esta altura de la fecha que estamos hoy, que es julio 19 del 2000, ¿perdón? Julio 19 del 2023, a esta fecha, muchos no saben que el que se hizo carne fue Dios. Y les suena raro. Mucho menos van a saber que ese Dios ahora es espíritu vivificante que se impartió a la iglesia. Mucho menos, aunque está escrito.
Aunque no es una interpretación, sino una lectura. A pesar de eso, no se cree, como no se cree, no se enseña, como no se cree, como no se enseña, no se espera, como no se espera, no se confiesa, no se disfruta. Y están esperando a morir para por fin ir a la casa del Padre. Eso es una tristeza. En contraposición a todo eso está la unción, que la unción nos enseña la verdad y nos ayuda a estar en la comunión. Es la que nos permite disfrutar la realidad de estar en la casa del Padre. Tenemos que cerrar puertas, cerrar filas contra espíritu anticristo. No recibamos anticristos. Toda persona, escúcheme, toda persona, buena gente, querida, linda, preciosa, que te estorba para tener comunión con el Señor, es porque está bajo la operación de un espíritu anticristo. Puede ser un familiar, puede ser la abuelita querida, o puede ser el nieto querido, puede ser el cónyuge, puede ser la mamá, puede ser el hijo. No, por familiaridad no nos vamos a enterrar juntamente con esa persona, sino que antes saquemos a libertad a esa persona. ¿Cómo hacer? Pues comunión con la unción que nos enseña la verdad, que nos ayuda a permanecer, y ministremos, oremos por esa persona para que venga a libertad. Vamos a orar para terminar. Le invito a que me acompañe de pie. Mañana es un día muy importante. Mañana vamos a hacer unas declaraciones muy importantes acá, que esperamos que afecten no solamente la ciudad, sino el país. Pero hoy quiero que nos vayamos con esta idea de la unción y los anticristos, para que no nos dejemos influenciar de manera negativa, que no nos dejemos apartar de la comunión con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Oramos, Señor, que seamos guardados en ti. Líbranos, Señor, de toda acechanza, líbranos de toda trampa. Oramos, Señor, que nos permitas andar en libertad y sacar a libertad a muchas personas. Nosotros estamos felices y declaramos que Jesús es el Cristo. Nosotros estamos felices por esa realidad. Nosotros declaramos, sabemos, tenemos la convicción, no tenemos duda, que Jesucristo ha venido en carne. Nosotros sabemos que Jesús es Dios con nosotros y que ese Jesús es el Cristo, el que nos ungió, el que es la unción que se mueve en nosotros. Queremos tener comunión con esa unción y seguir aprendiendo de Él todas las cosas. Oramos, Señor, para que haya libertad en la iglesia tuya, Señor, para que nos levantemos, Señor, en esos tiempos tan difíciles, Señor, que conforme a tu palabra la tendencia es a empeorar, pero nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas y somos guardados por Él. Gracias, amado Dios, a ti toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.